seguridad llegó por fin. Cortinas Malvin, calidad y precio para ti. Cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649. Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. Pablo, un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Larrea? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Contanos como economista cómo ves hoy la realidad de nuestro país en función de esta pandemia que estamos viviendo. ¿En la parte económica? ¿La Sí. situación económica? Sí. Mira, obviamente que yo siempre digo, este virus es como un virus comunista, ¿no? O sea, nos trata a todos por igual, nos pega a todos y depende después de uno cómo se prepare. Uh-huh. Creo que Uruguay fue de los países que mejor se preparó en el poco periodo que tuvo, desde que agarró este gobierno, por lo pronto. Se preparó muy bien, se trató de blindar de la mejor manera y sin descuidar la situación económica, ¿no? Porque muchos de repente o relajaron demasiado los controles al inicio, o después los endurecieron demasiado y asfixiaron la economía. El gobierno creo que lo fue regulando. Yo quedé muy conforme con lo que hicieron y eso hizo de que, si bien se sienten las secuelas de esto, no sean tan profundas como en otros lugares y que si se hubieran hecho mal las cosas se profundizaría más la situación económica recesiva, ¿no? Claro. Creo que, o sea, esto va a durar, va para largo, esto vino para quedarse un buen rato hasta que salga la vacuna, pero Uruguay creo que somos favorecidos porque no se produjeron esas oscilaciones pronunciadas, sino que la caída se viene amortiguando, ¿no? O sea, haciendo que no se caiga abruptamente. Claro. De hecho, en las últimas horas, una resolución de la Unión Europea en reconocer para esta parte de América el abrir las fronteras exclusivamente a Uruguay es un dato no menor. Los otros días yo charlaba con Diego Forlán y me decía, dice, fíjate que toda la vida pasé viajando y siempre nos conocieron por el fútbol. Dice, era hora que nos empezaran a reconocer por otras cosas, como por ejemplo esta, que a nivel internacional se hable de los científicos que han hecho un gran laburo para que en definitiva sea la base de las decisiones que toma el gobierno, y creo que esta resolución de la Unión Europea también nos hace mucho bien en cuanto a considerar a Uruguay con una relativa seguridad en cuanto al tema de la pandemia para abrirle justamente desde Europa las fronteras a nuestro país en forma exclusiva con relación al resto de América. Sí. Es que es una forma de reconocimiento y está bien que así sea. Porque realmente se hicieron las cosas muy bien, ¿no? O sea, escalonadamente, la vuelta a la educación, etcétera, cuando muchos ponían el grito en el cielo, se hizo de esa manera y dio resultados, se está haciendo bien. O sea, y los brotes que hemos tenido han sido por la frontera seca, en Rivera, en 33 tuvo ese brote, pero después en general está la situación muy controlada. O sea, está dando resultados la política programada, escalonada y bien pensada que se implementó. Claro, y bueno, de hecho también Rivera hoy ya no tenés ningún caso activo, un foco que fue y preocupó en su momento. Yo creo que la situación de 33 es un poquito más complicada que la de Rivera, pero bueno, la estamos atravesando y tampoco se están disparando los números. Y se está, como en estos casos, también corremos con la ventaja de ser un país más chico, el caso a caso, ¿no? Claro, también es cierto. En otros lugares más grandes es más difícil eso, pero también es cierto que, por ejemplo, en Brasil ya vimos lo que está aconteciendo, cuál es la postura del presidente, etcétera. Claro. Pablo, te pregunto, ya que estamos hablando justamente del tema Brasil, complicado los números, en Chile concretamente en Santiago complicado, Perú con una cantidad llegando casi a los 300.000 casos entre activos, recuperados y fallecidos. En su momento lo que pasó Ecuador fundamentalmente con Guayaquil, en la ciudad que estuvo bastante complicada, por cierto, y algunas otras zonas más, caso Argentina, que la cuarentena es obligatoria y no logran bajar los casos, están sistemáticamente subiendo. ¿Consideramos que la Conmebol podría llegar a disputar la Libertadores y la Sudamericana con el mismo formato que previo a la pandemia? ¿O es algo disparatado a esta altura? Y yo creo que en este momento, como estaba la situación, yo no lo haría. Yo, en lugar de ello no lo haría, le buscaría soluciones alternativas, si es que existen, pero así como está, no, porque
a ver, hasta correrse el riesgo de los países que fueron ordenados y que actuaron bien como Uruguay, se les dispara eso, equipos claro. que tienen que ir al exterior, contraigan y lo traigan para dentro del país. No sé, yo no, definitivamente no lo haría. Bien, compartimos plenamente tu opinión. Hace unos días salió un comunicado de los entrenadores, de AUDEF, de la Asociación de Entrenadores de Fútbol, más o menos, palabras más, palabras menos, recordándole a sus agremiados y a sus asociados que había toda una serie de protocolos a seguir y a cumplir. ¿Eso fue simplemente por un tema de saquémoslo porque es atinado o porque ustedes por ahí detectaron a algún entrenador que estaba haciendo cosas que no debía? No, la realidad es fue un simple recordatorio, porque aparte también no vamos a negar, ¿no? O sea, había el rumbo en el mercado siempre informal, ¿no? De que si se respetaba, si no se respetaba, si algún colega lo hacía o no lo hacía, que sinceramente no tengo nombres y si los tuviera tampoco te los iba a manejar, obviamente, pero en general se hablaba de que bueno, si se estaban respetando o en alguna institución eran más laxos con los temas, entonces dijimos, bueno, vamos a sacarlo desde la gremial, el comunicado recordando eso, el tema de la laxitud, o sea, si se flexibiliza o no se flexibiliza, no nos corresponde a nosotros, hay un trabajo, una intergremial, y sobre todo en eso tienen la derecha los médicos, que son los que elaboraron el protocolo y con los cuales quedamos muy conformes, así que la derecha la van a tener ellos. Nosotros simplemente a nuestros agremiados vamos a recordarles eso porque hubo un laburo, ¿no? Y yo estuve en eso, y hicimos un laburo importante, ¿no? Y es un trabajo importante que abarca a todo el fútbol uruguayo, y no solamente eso, sino que en medio de la pandemia que te enlentece todos los procedimientos porque presencialmente no podés estar en contacto con la contraparte, con los jugadores, con los médicos, con los kinesiólogos, etcétera. Claro. De algún momento o de alguna forma en la pandemia se habló mucho de la situación psicológica del jugador. Muchos técnicos, yo escuché a Lionel Rocco en alguna otra emisora, por poner un ejemplo simplemente, decir que ya no se daba para más, que los jugadores tenían que entrenar, esto ya hace un buen tiempo atrás, porque había como una consecuencia psicológica en el jugador que estaba desesperado por querer justamente entrenar y tener algo parecido a lo que históricamente tenía en cuanto a los entrenamientos. Contame un poco a vos, desde la órbita, bueno, obviamente fuiste jugador, hoy sos un exjugador, pero contame de la órbita de los técnicos, ¿cómo puedo influir o no en los técnicos desde el punto de vista psicológico, emocional, este tema de la pandemia? Creo que también influye porque siempre tendemos a hablar del jugador y no vamos a negar que es el principal actor de este espectáculo, ¿no? O sea, el futbolista es la principal figura, pero también hay gente alrededor, y cuando decimos gente alrededor hay entrenadores, profesores, médicos, que también sufren ese aspecto psicológico como lo sufre el jugador. Tal vez no tanto como el jugador, porque el jugador descarga en un entrenamiento de energía, entonces como de este lado, la gente que está de este lado no lo hace, o sea, la energía la descarga de otra manera, pensando, planificando, etcétera. No es tan notorio o no puede sentir o no siente tanto esa falta de rutina como de repente la tiene el jugador. Y aparte y sobre todo hay un tema de franja etaria, ¿no? El jugador es más joven, los entrenadores somos más veteranos, entonces los años te van dando también más aplomo, más tranquilidad y tomarte las cosas con más calma para los estados de ánimo. Cuando sos más joven, esas variaciones de repente las tenés más acentuadas. Entonces, pero también sufrimos, ¿no? Sufrimos en la parte psicológica y en la parte laboral. Los entrenadores, hay un montón de entrenadores, estamos haciendo gestiones, por ejemplo, por entrenadores de juveniles, que fueron los principales damnificados con todo esto. Claro. Por lo general los cuerpos técnicos juveniles son los que cobran menos. En el fútbol juvenil, los futbolistas son juveniles, no son profesionales, pero los profesionales son quienes los dirigen, los cuerpos técnicos, profesores, y ellos fueron los principales y por lo general son quienes cobran menos. Entonces se está haciendo una gestión a ver si se puede lograr algún subsidio. Personalmente lo estoy haciendo con Nacho Alonso, y ojalá podamos llegar a un final feliz. Ya la palabra la comprometió Nacho que iba a haber, bueno, buscaremos que terminemos todos felices. Pero bien. Con respecto a la pregunta, me fui un poco de la pregunta. Con respecto a la pregunta, sí, los entrenadores, los profes también lo sufrimos, de repente no tan acentuado como los jugadores, pero sí se sufre, ¿no?
en el aspecto psicológico y sobre todo en el laboral. Hace un ratito charlábamos del tema de la realidad de los árbitros que empezaron hoy el entrenamiento. Hace unos días se les hizo el hisopado, por lo menos los que están en condiciones de arbitrar en primera división y la segunda profesional, pero también tiene un tema que es la realidad que les pega más, sobre todo los árbitros juveniles, a quien todavía no se le ha encontrado una solución, y salvando la distancia, lo mismo que vos contabas con los entrenadores juveniles, se está negociando con la UF. Pero hay como una especie de postura gremial de que si no se llega a un acuerdo concreto en los primeros meses de agosto, los árbitros no se presentan a dirigir si no se da este acuerdo en función de lo que pretenden o lo que podrían llegar a conseguir o no justamente los árbitros de juveniles en cuanto a dinero refiere. Te lo consulto en el tema de los entrenadores. ¿Qué pasa si no se llega al acuerdo que vos esperás con Nacho Alonso? ¿Existirá la posibilidad de plantear a nivel gremial, bueno muchachos, hasta que esto no se solucione nosotros no vamos a dirigir? ¿O es un tema que se va a ir llevando con el desarrollo del campeonato, si fuera necesario? En esto no hay una postura, de conjunto, como corporativo de entrenadores. Esto fue una idea que surgió al seno de la gremial, por la cual yo me estoy encargando yo particularmente de charlarlo con Nacho, de afinar los detalles, sobre todo la parte administrativa, porque queremos darle un subsidio por única vez, pero por lo menos que sea una ayuda para sacar una sonrisa a los cuerpos técnicos juveniles de los equipos que juegan en juveniles A y juveniles B de la AUF, como forma de... Nadie dice, vamos a paliar la situación económica con esto. No, pero por lo menos es una ayudita, una ayuda. O sea, algo, una demostración de buena voluntad. Porque hay situaciones penosas realmente, ¿no? Y a veces la precariedad laboral, la informalidad, un montón de cosas. Eso es, como quien dice, un aspecto externo, ¿no? Algo extra, porque después lo formal es lo que ya todos conocemos de los fondos que... Esa ayuda provendría también, obviamente, de los fondos Comebol, porque lo que conocemos ya es los fondos Comebol, de los cuales cobraron los jugadores. Hay un remanente que en algunos casos destinó exclusivamente para los cuerpos técnicos, en otros casos se destinó a cuerpos técnicos y funcionarios, entre los funcionarios también a veces cuerpos técnicos juveniles, etcétera. O sea, ahí tenían libertad con ese 15% los clubes de distribuirlo. La única obligación que tenían era que fuera a salarios, no fuera para pagar otras deudas. Esto, ya te digo, es una gestión que se está haciendo, espero llegar a buen puerto y terminarlo. Con respecto a los árbitros, bueno, no sé, desconozco bien con detalle el régimen laboral. Y aunque lo conociera, es un gremio que no me pertenece. No podría opinar yo sobre las decisiones que toman, para bien o para mal. No podría ni me corresponde. Sí. Tampoco el objetivo de la pregunta era ese, era simplemente decir, bueno, tomando en cuenta que los árbitros están haciendo esto, ¿cómo sería el tema en los entrenadores, sobre todo en los juveniles, que era lo que estabas explicando? Y bueno, en los entrenadores juveniles, ya te digo, estamos intentando gestionar esto para sacarlo cuanto antes se pueda, y después evaluar. Nosotros estamos abiertos a todas las inquietudes. Bien. Inquietudes de asociados como de no asociados. Estamos abiertos, realmente estamos abiertos, estamos buscando ayudar. Esa es la definición. Pablo, te consulto. Has sido dirigente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, hoy lo sos de los entrenadores. ¿Qué es más difícil llevar adelante, el gremio de los jugadores o el gremio de los entrenadores? Es una pregunta que sabes que no tengo cómo decirte o uno u otro, porque son tiempos totalmente distintos. Cuando yo estuve en el gremio de jugadores, era otra realidad, mucho más sencilla que la actual. Era bien fácil. Nosotros llegábamos a un lugar, ya sabíamos con quiénes nos íbamos a enfrentar, quiénes podríamos, que eran pocos, tener de aliados y cuáles eran los bloques que teníamos que enfrentar. Era así bien sencillo, un gremio muy fuerte, el más fuerte del fútbol uruguayo, y bueno, nos enfrascamos en eso. Una vez que se empezaron a generar grietas al interior nuestro, fue cuando personalmente me fui. Hoy día la realidad es totalmente distinta. Primero que el abanico de los actuales dirigentes de la Mutual, el abanico de cosas que tienen que atender, de tareas, es mayor y de mayor complejidad de la que nosotros, ¿no? Temas de imagen, un montón de cosas, las redes sociales, cómo te hacen más árido el terreno, un montón de cosas. Pero aparte de eso, la realidad política hoy día está todo fraccionada. O sea, no hay enfrentamientos hay enfrentamientos con algunos, simpatías con otros y desaciertos
con esa misma persona en otros aspectos. Entonces, es mucho más compleja. Hoy la realidad marca que hay muchos más temas para tratar, tanto en los jugadores como en los entrenadores. El gremio de los jugadores debe tener una casuística de cosas, hasta por número, para tratar muchísimo mayor que la nuestra. Y sigue siendo un gremio muy fuerte el de los jugadores, sin duda. Bien, ¿y cómo lo ves hoy, un poco a la distancia, el gremio que vos supiste integrar como representante gremial y también como futbolista? ¿Cómo lo veo en qué aspecto? ¿Cómo lo ves en el desarrollo de lo que hace pocas horas la renuncia de Michael Etulain, o pocos días, mejor dicho, la renuncia de Michael Etulain? ¿Cómo lo ves vos desde la concepción, estando dentro del fútbol, de lo que vos hacías y participabas? ¿Cómo lo ves hoy en el desarrollo de su trabajo? Y bueno, lo que te decía, Larrea, lo veo como que es un gremio muy fuerte, es un gremio que tiene un montón de facetas o aspectos, aristas a tratar, mayor inclusive la que cuando estábamos nosotros estuvimos hace 15 años, y bueno, y una realidad política totalmente distinta. Nosotros cuando agarramos había los destinos del fútbol uruguayo los llevaban los dirigentes pura y exclusivamente, con su consejo ejecutivo o neutrales en aquella época. En este momento, si bien hay un consejo ejecutivo, hay representación de los grupos de interés, hay un congreso abierto, todos los estamentos están representados en distinto porcentaje. Entonces ahí es cuando se empieza a hacer política, tejer alianzas, etcétera. Entonces la realidad es mucho más compleja. La renuncia de Michael sí me llamó la atención, me llamó bastante la atención, pero bueno, lo que él adujo públicamente era temas personales, y las charlas que he tenido con algunos de los integrantes me dijeron sí que él andaba con temas familiares delicados. Sí, un problemita de salud de su papá. Sí, exactamente, fue lo que me dijeron. Una lástima porque Michael estuvo junto con otra gente que no está en la actual directiva, estuvieron desde el vamos con el movimiento, ¿no? Claro. Era para terminar de coronarlo esto, por lo menos terminar el periodo, pero bueno, obviamente las situaciones familiares están por encima de todo. Algunas preguntas que me interesa hacerte en este ratito que nos queda. ¿Cómo está el tema del derecho de imagen hoy en el gremio de los entrenadores? Está en el congelador, como está en el resto, supongo yo, de los estamentos. Se había iniciado eso, íbamos para una segunda medida con pancartas, y bueno, eso se congeló con la venida de la pandemia. Bien. En este tema los árbitros tienen el tema ya en la justicia civil. Sí, está más avanzado, sí. Está más avanzado. ¿Ustedes a esa instancia no llegaron todavía? No hemos llegado ni hemos evaluado por el momento nada de eso. Creo que somos los primeros que tratamos de reivindicar esto. El presidente de la gremial no me deja mentir, desde el año 99 que se viene, por lo menos en charlas, pero tratando de reivindicar ese derecho. Pero no hemos llegado, sí es cierto, tan lejos como han llegado los árbitros y como los jugadores. Bien. Algunos que están en el fútbol, que conocen mucho y tienen información, dicen que en definitiva, en última instancia, ¿viste el iceberg que tenés la punta que se ve por encima del agua? Que hay toda una base por debajo del nivel del mar que no se ve, que es en definitiva el enfrentamiento entre Casal y Lugano, lo que explicaría la realidad del fútbol que estamos viviendo. La pregunta es esta, Pablo: ¿vos pensás que esto es así o es mucho más profundo que este eventual enfrentamiento según algunos dicen? A ver, obviamente no debe haber buena relación. Yo personalmente le pregunté a Diego Lugano y vino acá a mi casa las aspiraciones personales de él, de frente, cara a cara y con un testigo. Si era como decían el tema de la OF, y él a mí en mi cara me dijo que no. Que él no tenía ningún tipo de aspiración política, digamos. O sea, porque a ver, esto que me está mencionando Larrea es algo voz corrida en el ámbito del fútbol. Claro. Esa voz corrida del enfrentamiento también era voz corrida de que Lugano había armado esto para ir a la OF, ¿verdad? Sí. Fue lo que le pregunté. Si había algo de eso cierto, que me lo dijera de frente. Me dijo que no. Yo quiero creer que eso es así. Espero que eso sea así. El enfrentamiento, sin duda, debe haber un enfrentamiento. No por eso tiene que ser rehén el fútbol uruguayo. Nosotros lo que reivindicamos es algo que entendemos que es justo. Si fue a partir de una situación conflictiva generada entre dos personas muy referentes, bueno, o no lo fue, no sé. Yo lo que digo es, esto que estamos reivindicando los entrenadores, como los jugadores, como los árbitros, los distintos estamentos,
creemos que es justo. Como creemos que es justo, lo llevamos adelante la pelea. Uh-huh. Después, si hay un tema, yo personalmente creo que sí, que va a haber un enfrentamiento, una situación muy tensa entre las dos personas que nombraste. Pero no por eso el fútbol uruguayo tiene que embarcarse en eso. Los problemas personales tienen que quedar o tratarlo en otros ámbitos, pero no se puede agarrar toda una estructura de un fútbol uruguayo de rehén por eso. Bien, está claro que en los últimos tiempos el gran problema que tiene la empresa Tenfield, desde mi punto de vista por lo menos, es un tema de imagen. O sea, ante la opinión pública no está bien vista. Esto lo he hablado en algún momento con gente vinculada a la empresa Tenfield, y algunos, no todos, han reconocido que han tenido una dificultad para desarrollar a través de acciones la imagen de la mejor manera. Entonces hoy la opinión pública tiene una opinión por lo menos de cierta distancia con relación a lo que pueden concebir como imagen de la empresa que tiene los derechos del ámbito local. Entonces muchas veces pasa que por esta situación todo lo que hacen los jugadores la gente lo termina respaldando. Lo que yo te pregunto es, ¿todo lo que hacen los jugadores es realmente lo correcto y el camino correcto en este enfrentamiento que hubo históricamente hasta el día de hoy? No, absolutamente no, para nada. Hay cosas que no se han hecho bien. Por ejemplo, hay cosas hay cosas, hay cuestiones políticas, hay movimientos de ajedrez que no comparto. No, la vida son grises, la real. No todos los buenos están de un lado y los malos están del otro. La vida son grises. No todo, como dice la opinión pública ahora, lo que hace Tenfield está mal. Yo conozco muchas obras de bien que Tenfield hace y no las sale a publicitar. Y conozco cosas que no se han hecho bien de este lado y tampoco salen a la opinión pública. ¿Por qué? Porque la opinión pública respalda lo que hoy día tiene éxito. ¿Y qué tiene éxito? Uruguay a nivel internacional, a nivel de selección, está muy bien. Y bueno, cuando está muy bien, la gente en general es exitista. Esa es la realidad. Nos guste o no nos guste, le duela a quien le duela, bueno, la realidad es que la gente sigue al líder, pero ¿a qué líder? Al líder que gana. El que no gana no tiene el micrófono para dictar cátedra. Y eso es así. Y hoy gozamos, gracias por suerte para el fútbol uruguayo, de una selección que está dando a primer nivel. Y bueno, por eso la gente, aparte los muchachos son muy humildes en su declarar, en su forma de ser, son muy de a pie, muy con la gente, entonces muy cercano a la gente, entonces eso hace que se congracien todavía más. Pero la realidad marca eso. Yo no creo, de vuelta, de que todos los malos están de un lado y hacen todo mal, y todos los buenos están del otro y hacen todo bien. No, para nada. Y lo que decías, como arrancaste vos la pregunta con respecto al tema ese de la imagen de Tenfield, tal vez Tenfield tampoco se preocupó por, limpiar un poco esa imagen que queda fea, como tampoco, de repente es una política de la empresa, como tampoco han haciendo publicidad con respecto a las obras bien. Yo por lo menos alguna conozco que hacen bien y tampoco las anda publicitando. Entonces de repente es una política de la empresa, no desmarcarse del mercado con respecto a las cosas buenas y malas que traen. No sé. Bien. Eso tendría que preguntársele a la gente de la empresa. Sí, alguna vez más de una vez lo quise preguntar, y hasta ahora estoy esperando que públicamente alguien salga a hablar conmigo para justamente charlar este tema, que creo que es el gran problema que tiene. O sea, no haber tenido un interlocutor. Yo tengo muchas preguntas en mi vida sin responder. Sí, también está claro. Y hay algunas que son sin responder mucho más importantes que esta, ¿no? Convengamos, está claro. Sí. Pablo, uno, a raíz de este nuevo Congreso y de los nuevos estatutos que terminan aprobándose después de la intervención, los futbolistas tienen el derecho a veto ante situaciones que consideran que no son las adecuadas desde el punto de vista de la negociación de los derechos de televisión del ámbito local y también de las eliminatorias. ¿Qué reflexión te merece esto, de que los jugadores tengan derecho a veto? Sinceramente te digo, no lo analicé, tenemos otras urgencias, no me puse a analizar profundamente, esto es algo más estratégico de a futuro. No sé qué responderte en este momento. Por un lado creo que está bueno que no por simples mayorías se pueda votar o dejar de votar. La democracia también tiene que operar a veces con máximos especiales, con mayorías especiales, pero qué decirte, es bravo, ¿no? Es bravo. Hay mucho ajedrez, mucha política, por eso te decía que la realidad actual es mucho más
complicada, ¿no? O sea, no creo que por un lado está bien, o sea, que no se puede hacer libremente con la mitad más uno celebrar un contrato, pero por otro también es como muy restrictivo quien puede tener el poder de veto. Habría que analizarlo, ¿no? Más profundamente, y yo realmente no he tenido tiempo para hacer nada de eso porque hay otras urgencias, ¿no? Está muy bien, está muy bien. La última, porque se nos va el tiempo, seguramente a cuenta mayor cantidad, en algún momento un poquito más adelante nos gustaría hasta que nos visitara para charlar una mañana tranquilo de muchos temas. Técnico en Sudamérica, técnico en Huracán del Paso, técnico en Rentistas, ¿y cuándo te vamos a ver técnico nuevamente? Cuando me llamen a alguien que no sea usted. La carrera mi primera experiencia fue en Sudamérica. Ajá. Me llevó el Cacho Silveira, Sí. que Dios lo tenga en la gloria, un amigo, y siempre me he acordado de él, fue la primera persona que me dio la oportunidad de laburar. Después de ahí fui a Villa Española, dirigí en Villa Española en la Divisional A, en Sudamérica había sido en la B, en Villa Española en la A. Luego estuve, creo que fueron 6 meses o un año, y dirigí en Rentistas, a través de un convenio que hizo Defensor con Rentistas, y yo fui con mi compadre Omar Otero, puesto por Defensor. Y después estuvimos un tiempo sin dirigir y volvimos a dirigir, yo ahí ya, cuando me llamen a alguien que no sea usted. La carrera mi primera experiencia fue en Sudamérica. Ajá. Me llevó el Cacho Silveira, Sí. que Dios lo tenga en la gloria, un amigo, y siempre me he acordado de él, fue la primera persona que me dio la oportunidad de laburar. Después de ahí fui a Villa Española, dirigí en Villa Española en la Divisional A, en Sudamérica había sido en la B, en Villa Española en la A. Luego estuve, creo que fueron 6 meses o un año, y dirigí en Rentistas, a través de un convenio que hizo Defensor con Rentistas, y yo fui con mi compadre Omar Otero, puesto por Defensor. Y después estuvimos un tiempo sin dirigir y volvimos a dirigir, yo ahí ya alternamos el orden, fue Omar como técnico y yo fui como ayudante a Huracán del Paso Lares. Esa fue la experiencia profesional, y después, bueno, en la liga universitaria con el Playa Honda, pero eso fue a nivel amateur. Está muy bien, está muy bien. Y estás en condiciones de hacerlo si mañana te llamo. Sí, claro. Bueno. Yo encantado de la vida. Me parece muy pero bien. bueno, la realidad marca que al no tener representante, yo por mis características no me gusta hacer lobby, sé que iba a ser difícil así. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Pablo, te agradecemos por este rato, queríamos charlar contigo, y te reitero a cuenta mayor cantidad, te tenés que venir una mañana por acá para charlar 2 horas de corrido sobre los temas del fútbol. Yo voy cuando me invitan así con día y hora, yo voy. Dale, impecable. Me gusta caer así, hace como el pata de bolsa. Dale, tranquilo. Fuerte abrazo, Pablo, gracias por estar, muy gentil, que pasen bien. Dale.